Pues nada, muchas gracias a todos por... Vale, vale. Luego invito a Gloria que se pase. A ver, estoy un poco aquí... me ha costado como elegir el lugar y estoy en la ventana de mi cuarto, que es como un lugar en el que tengo una luz medianamente decente y me gusta mucho para hablar del tema que vamos a tratar ahora, que es el de la creatividad en estos tiempos tan difíciles y tan raros que estamos viviendo y que bueno, no sé si tengo mucho que decir sobre el tema, pero la cuestión es que el Espacio Joven del Ayuntamiento de Santander ha decidido invitarme a su ciclo del Espacio Joven Virtual, que me parece una iniciativa maravillosa, en el que estén como manteniendo esa actividad en estas circunstancias con los medios que tienen a su alcance y bueno, pues les propuse un poco hablar de esto, de cine y de contar historias con pocos medios, o más que con pocos medios, con los medios que tenemos a nuestro alcance en estas circunstancias bueno, y a las dos partes nos gustó la idea, así que vamos a estar aquí un ratito hablando. De todos modos, la conversación, me gustaría que fuese una conversación, si alguien tiene preguntas obviamente, porque tampoco soy yo un gurú de nada y va a haber muchas cosas, no voy a dar ni un manual mágico ni nada, primero porque a mí me faltan muchos de esos trucos y segundo porque bueno, creo que luego al final esos trucos tampoco son normas que se puedan cumplir a rajatabla y cada uno tiene que ir encontrando un poco su camino a la hora de encontrar, bueno, su inspiración o su camino creativo. Así que bueno, que lo que quería decir que este vídeo luego estará subido a Instagram TV y bueno, ya donde me pidan que lo suba y lo podréis recuperar si algo os ha resultado interesante. Yo quería como empezar hablando precisamente un poco de eso, ¿no? De lo que voy a hacer un poco durante esta hora, bueno, un poco menos de una hora probablemente de directo, va a ser recomendar algunas cosas o algunas tanto películas u obras o series como consejos y rutinas que a mí me han servido para desengrasar un poco el bloqueo creativo enorme que he tenido durante esta cuarentena, que imagino que es algo que les ha pasado a muchos y que, a pesar de que ahora hablaremos de la sobreproductividad y de cómo también ha habido como muchos sectores que parece que empujaban a que en esta cuarentena se sobreprodujese y se fuese mucho más creativo y se aprovechase mucho el tiempo, yo creo que muchos han tenido la misma experiencia que yo, ¿no? Que este confinamiento nos ha pillado, pues como a todos, por sorpresa, y hemos tenido que estar más tiempo de lo que quizá pensábamos asimilándolo un poco y eso, básicamente tomándonos nuestro tiempo para escucharnos. Y aquí viene como la primera clave, ¿no? Yo creo que a la hora como de empezar a encontrar tu camino creativo, tu inspiración, lo primero que tienes que hacer es escucharte, que es algo que es un tópico, pero que a mí me funciona en este ámbito artístico y en todos los momentos de la vida, ¿no? Hilando un poco con lo anterior, en estos tiempos así de cuarentena también surgieron muchos movimientos artísticos súper interesantes, muchísimas propuestas, algunas de ellas que comentaré que me han parecido maravillosas y que a todos nos han amenizado mucho los días, pero también parecía que había como una necesidad de imponerte el estar haciendo cosas todo el rato, ¿no? Y a mí eso era una cosa que me frustraba bastante, no sé si a alguno de vosotros le ha pasado, pero porque yo no estaba, yo estuve en stand-by, creo que leí un artículo hace poco sobre la hibernación mental y yo he estado completamente en esa línea, ¿no? De hibernación absoluta mental, no solo creativa, pero por supuesto también al final acaba afectando a la parte creativa y ahí los que nos dedicamos a esto, los que queremos dedicarnos a esto, sabemos que la creatividad es un motor maravilloso para la vida, pero también es una... bueno, pues es como una especie de carga muy sacrificada a la que parece que tienes que rendir cuentas todo el rato, ¿no? Y cuando tienes una etapa de bloqueo creativo puede llegar a ser muy frustrante, sobre todo a veces cuando ves que todo tu alrededor está aprovechando o exprimiendo mucho el tiempo, ¿no? Entonces yo lo que primero quería como poner en valor precisamente es eso, ¿no? No quiero como hacer una romantización de la cuarentena como momento de explosión creativa, porque me parecería mentir respecto a mi experiencia y me parecería muy injusto con lo que hemos vivido y con cómo cada uno lo ha vivido, porque cada uno tendrá su experiencia personal y de hecho quiero como que
abrazar un poco y poner un poco en valor los bloqueos creativos y los tiempos como de menos creatividad, ¿no? Que al final son tiempos que te pueden servir para parar, para escucharte un poco y para conocerte mejor. Una de las cosas que para mí son fundamentales a la hora de contar una historia o de buscar una historia que contar, precisamente es conocerte a ti mismo. Incluso si vas a contar una historia que está muy lejana a lo que tú conoces, ¿no? Que es algo perfectamente lícito y no siempre tienes que contar cosas autobiográficas o que beban de ti, pero incluso aunque te apetezca indagar en la historia, en una historia que hayas descubierto en una publicación o en un libro que responda como a algún interés personal que tengas tuyo y que sea muy lejano a tu entorno, incluso en esos casos creo que es muy importante que te conozcas tú, que intentes conocer o que te apetezca conocer tu mirada, hacia dónde va a ir y lo que te interesa dentro de ese tema, ¿no? Porque al final una misma película, un mismo corto, una misma historia se puede contar de muchísimas maneras y es lo bonito del audiovisual, es lo bonito del arte en general, que incluso las historias como que van por un terreno más manufacturado, más industrial, también acaban teniendo como los matices propios de la persona que los está contando, ¿no? Y las personas, mejor dicho, en plural, porque siempre hay que poner en valor, aunque estos tipos de confinamiento no nos lo permitan mucho, hay que poner en valor que el audiovisual es un trabajo en equipo y que es obra de mucha gente. Pues eso, acaba teniendo como la impronta de las personas que han estado detrás de ella. Entonces, yo tenía como aquí post-its, que es una de las cosas que he descubierto esta cuarentena. Muchos ya lo pondréis en práctica, ¿no? Pero he descubierto la magia de los post-its para ir apuntando pensamientos, notas, etcétera, de curros o de ideas que se tengan. Y tengo aquí post-its de cosas que se me han ocurrido para recomendar o para hablar respecto a esta cuestión, ¿no? Cómo estimular la creatividad, o al menos cómo yo he estimulado mi creatividad para que tras 2 meses de absoluta sequía creativa, ahora me apetezca volver a contar historias. De hecho, hayamos contado alguna historia durante el final del confinamiento. En mi perfil tenéis, sí, son tuyos, Gloria es mi compi de piso, que es una creadora maravillosa también. Hemos contado una historia, de hecho, o sea, en mi perfil tenéis Ahora que hay tiempo, que es el corto que rodamos mi otro compi de piso, Zarzu y yo, en el final de este confinamiento, justo antes de los paseos, y que fue como yo creo que el momento de activación en el que pude como volverme a meter en esta cosa tan placentera y tan, como decía, sacrificada que es el desarrollo creativo. Luego, si queréis, hablo un poco más del corto, porque hablaré también un poco de Supercat, porque hoy también vamos a hablar de eso, de hacer cine con lo que tenemos. Pero antes sí que quería como comentar algunas cositas, ¿no? Que tengo por aquí. A ver, cuestiones que me parecen como importantes o que a mí me sirven para ser creativo y que agradezco, porque obviamente hay que encontrarlas y cada uno tiene como que adaptarse, ¿no? a lo que tiene a su alrededor. Por ejemplo, para mí hay una clave que es fundamental y que obviamente creo que todas las personas que nos dedicamos a este sector luchamos por ello, y aunque a veces no sea tan sencillo conseguir, depende del entorno en el que te muevas, depende de dónde estés, que es rodearte de personas que también sean creativas. Esto puede tener su parte mala, ¿no? Precisamente por eso que comentaba antes, ¿no? Que puedes caer un poco en la comparación y te puede generar un poco de frustraciones, pero yo creo que si lo haces con un entorno con el que verdaderamente te sientas a gusto, con un entorno ya no afín respecto a tus intereses, que también está muy bien, sino más bien complementario respecto a la visión que tú tengas, puede ser muy enriquecedor. De hecho, es muy enriquecedor. Primero porque te activa a seguir un ritmo, a estar en un entorno que hace que no pierdas esa vinculación, ¿no? con la creatividad y con lo artístico. Y segundo, porque, como decía, porque es muy edificante conocer las visiones y las miradas que tienen otras personas a tu alrededor. Yo, por suerte, estoy estudiando en la Escuela de Cine de Madrid, y allí, bueno, pues es un punto neurálgico en el que puedes conocer a muchísima gente que se dedica al sector y compartir muchísimas miradas, sobre todo gente que está empezando como tú, ¿no? Y creo que eso sí es una suerte enorme que no todo el mundo puede tener, pero también
creo que hoy en día, por suerte, tenemos en el entorno de las redes sociales, tenemos muchos foros en los que podemos encontrar a esa gente que nos puede aportar muchas cosas, ¿no? Y que nos puede hacer crecer mucho como creadores en cierta medida. Yo creo que eso es como una clave fundamental que para mí yo creo que es lo más importante, y tengo la suerte, ya digo, de que sea un entorno muy cercano con el que vivo o el que veo a diario, el que me da esa gasolina, ¿no? Que al final es el tener gente alrededor. Y luego, respecto a la hora de contar historias en estas circunstancias, ¿no? Que para mí es como extrapolable no solo a estas circunstancias del coronavirus y del confinamiento, ¿no? Sino un poco a todas las personas que quizá no tenemos los medios para contar una historia, a las que quizás nos preocupa en un momento dado el qué hacemos con una idea que tenemos, el cómo la hacemos. Desafortunadamente el audiovisual es un medio que no es precisamente barato, por mucha democratización que haya o por mucho que se hable de la democratización del audiovisual y del cine, que es cierto. Si queréis también luego hablamos o bueno, os comento algunas cosas que a mí me han servido, algunos recursos que a mí me han servido en torno a esto. Sigue siendo un medio caro y no todo el mundo puede tener los recursos a su alcance para contar las historias que tienen en la cabeza. Por eso yo creo que lo primero que hay que hacer es ser muy consciente de las cosas que tienes. A mí me parece muy bien que escribas de lo que te sale de dentro y que escribas lo que te apetece escribir, pero también me parece muy importante tomarse la creatividad como un entrenamiento de fondo, prácticamente, ¿no? El ir intentando solventar pequeñas metas y no esperar a que te llegue mágicamente el dinero para tu primera gran producción de ciencia ficción que has ideado y que quizás sea maravillosa, pero que siendo realistas, que a mí me gusta mucho ser idealista y me gusta mucho soñar, pero siendo realistas es complicado. Entonces, para mí, como una de las claves a la hora de contar eso es de contar esas historias, es ser consciente de las cosas que tienes a tu alcance. Yo hice Supercat hace 3 años, si no me equivoco, o 4 años, y Supercat nació de una historia que era mayor de lo que luego se ve. Para los que no lo hayáis visto, Supercat es un cortometraje que rodamos con un iPad en Camargo, en mi pueblo en Cantabria, y que tuvo bastante relevancia, entre comillas. Funcionó bastante bien para lo que nos esperábamos, ¿no? Porque era un corto que nosotros primero subimos a YouTube y luego sí que nos fueron pidiendo un par de festivales hasta que estuvo seleccionado por el catálogo de cortometrajes del gobierno de Cantabria, y a partir de ahí pues tuvo 1 año y medio aproximadamente de distribución y que funcionó muy bien por festivales internacionales, ¿no? Entonces no hicimos ese corto, no contamos esa historia con un iPad simplemente porque tuviésemos muy claro que queríamos contar una historia rodada con un iPad, ¿no? No fue ese el inicio fue una historia más grande que nacía de cosas muy personales que yo creo que mucha gente vive a esa edad, que es el final de la adolescencia, cuando te tienes que ir de tu ciudad porque te tienes que ir a estudiar a otro lugar, las despedidas, las cosas no dichas, etcétera, que son temas que a mí me interesan mucho. Y nace de, vale, esta historia no la podemos contar, pero yo me quiero ir de aquí, me quiero ir de Cantabria, en este momento tan importante de mi vida, contando una historia, y me quiero ir contando esta historia, porque ahí había un componente también de compromiso con eso que estaba contando. Y dijimos, vale, pues vamos a pensar cómo la podemos contar. Y a partir de ahí nació ese formato, ¿no? Nació como el decir, vamos a aprovechar algo que ya se había hecho muchas veces, ¿no? Que es el estilo de diario, ¿no? Digamos, el estilo de vídeo casero, precisamente porque nosotros todo lo que podemos aspirar es a hacer eso, a hacer un vídeo casero. En esas circunstancias no podía permitirme hacer otra cosa si quería rodarlo ya, si quería contar esa historia ya. Y además, muchas veces muchas de esas historias tienen también un punto de urgencia, es necesario que la cuentes ya porque necesitas contarlo ya, y porque quizá si pasan 2 años no la cuentes de esa manera. Creo que también es bonito ir creciendo con tu obra artística de algún modo, ¿no? Y ir viendo cómo vas madurando todo. Yo ahora veo Supercat y me da mucha vergüenza, aunque le tengo mucho cariño, ¿no? Como yo creo las cosas que haces cuando pasan unos años y vas aprendiendo de tus errores y los vas viendo.
Entonces, de ahí surgió eso, que rodásemos Supercat con un iPad, y en esta cuarentena hemos rodado Ahora que hay tiempo, que también es otra historia que nace un poco de lugares parecidos, bueno, con una cámara mejor, con iluminación mejor. Por suerte mi compi de piso, Zarzu, es un director de fotografía maravilloso y está más cuidado, pero de nuevo como adaptando un poco a las posibilidades que teníamos a nuestro alcance, solo nosotros dos, yo actuando, que hacía años desde mi preadolescencia que no actuaba, y intentándole poner mimo, intentando aprovechar las cosas que tienes a tu alcance. Creo que hay que ser honesto con nosotros mismos a la hora de saber eso, de saber qué podemos hacer, y cómo podemos contar las historias que queremos contar. Para eso también hay que hacer como un ejercicio muy concreto de sacar la esencia de esas historias, ¿no? A mí, por ejemplo, me funciona mucho hacer un trabajo de introspección, y entiendo que es algo que no a todo el mundo le funciona, ¿no? Pero yo entiendo el cine un poco así, como un ejercicio un poco catártico a veces. De hecho, yo creo que soy una persona extrovertida, pero a mí me gusta utilizar un poco el cine como forma de decir cosas que igual no me atrevo a decir de otra manera, o de hablar de cosas de las que no me atrevo a hablar de otra manera. Así, bueno, los dos cortos, las dos piezas que he mencionado, pues nacen un poco de eso. Y a mí me funciona mucho así, porque es muy sencillo, si miras dentro tuyo, si miras en tu interior, es muy sencillo descubrir exactamente cuáles son las cosas que te interesan. Lo bueno que tiene también el cine es que puedes ser muy honesto contigo mismo, pero a la vez te estás parapetando en unos personajes y en una ficción. Así que es un ejercicio, yo creo que interesante, como indagar un poco ahí en tu interior. Pero si estás contando una historia completamente alejada de ti, yo creo que aún así es bueno como encontrar el punto que a ti te une con esa historia. Si esa historia te interesa, algo a la fuerza te tiene que unir, puede ser del tipo que sea, puede ser de puro interés o puede ser emocional, y encontrar cómo esa piedra angular puede hacer que focalices mucho y puede hacer que de repente digas, vale, yo quiero contar esta historia que transcurre en no sé cuántas localizaciones, que necesitaría no sé cuántos medios, pero que realmente a mí me interesa por esto. Quizás si es una historia como un poco más ajena a ti es más complicado, pero creo que también es un ejercicio totalmente factible. Y una vez descubras descubras esa piedra angular, va a ser muy sencillo como que descartes un poco lo que tienes como accesorio. Y si de verdad quieres contar esa historia en ese momento, bueno, pues no te digo que podrás hacerlo, porque tampoco es cuestión de vender aquí un mensaje de Mr. Wonderful, pero sí que probablemente te sea mucho más sencillo valorar si efectivamente puedes hacerlo con las cosas que tienes a tu alcance, ¿no? Que pueden ser desde en el caso más extremo, pues tu propio móvil o tu propio dispositivo, hasta en los casos en los que tengas más suerte, la colaboración de la gente que tengas a tu alrededor, ¿no? Que yo creo que incluso la gente que no se dedica a profesiones creativas suele estar bastante dispuesta a ayudar a este tipo de cosas. Y además, ya por si fuese poco, yo soy muy defensor de esta idea, ¿no? De encontrar como la esencia, que creo que por otra parte es una obviedad, porque hace que seas muy honesto contigo mismo, como decíamos antes, pero también con los espectadores. Y si hay algo que yo he descubierto en estos años, estudiando en la escuela, y también en estos años hablando de cine o comentando cine con amigos y con gente más o menos cercana a la industria, es que suelen salir bien las cosas que se cuentan muy desde la verdad. Y ya digo que la verdad no quiere decir que sea desde tu biografía personal, ¿no? sino que están contadas desde dentro. Va a sonar muy cursi, pero desde el corazón y desde la pasión por lo que estás contando, desde el cariño. Yo creo que esas historias suelen triunfar incluso cuando tienen medios más precarios, o incluso cuando no puedes tener el despliegue que te gustaría tener, y acaban llegando. Hay una cosa maravillosa también que tenemos a nuestro alcance ahora mismo, no solo la tecnología del móvil, que ahora me permite pues estar teniendo este directo, o que me permite pues grabar un corto que luego se vea en Miami, en París, como se vio Supercat, o grabar cualquier otra historia, sino que también estos medios nos permiten moverlo de forma muy masiva, ¿no? Siempre es más difícil de lo que parece, ¿no? No cuenta solo con subirlo a la red social y ya está, porque quizá tendrías que tener un golpe de suerte muy grande para que eso funcionase, pero sí que desde luego facilita mucho las vías que tienes para comunicar tu mensaje al mundo. Por eso para mí es muy importante también
que una persona que quiere ser creativa, esto ya es un poco como fuera del tema que estamos hablando y de la conversación, cuide como su relación con las redes sociales, cuide su relación con el mundo transmedia. Estoy aquí en la ventana y entonces estoy pasando la calle, perdonadme si molesta en algún momento. Cuide su relación con el mundo transmedia, y porque luego es una herramienta fantástica para potenciarlo. A mí, yo creo que me ha servido muchísimo, y a mucha gente que tengo a mi alrededor le ha servido muchísimo para conectar con otras personas que pueden ayudar a esa difusión, o que pueden ayudar a que quizá tu próxima obra artística sea un pasito más en tu trayectoria y tengas más recursos a tu alcance o más medios a tu alcance para contarle, para llevarla a cabo. De hecho, hay como una cosa que a mí me gusta mucho. Se habla mucho de, no sé si, bueno, en terapia psicológica y en muchos, también en eventos como de creatividad o en foros de creatividad, se habla mucho como de la importancia de escribir, seas o no guionista. Yo, ya digo, me dedico a la producción, pero creo que hay un ejercicio muy bueno a nivel personal y a nivel creativo, que ya veis que estoy como enlazando todo el rato todo, porque para mí es fundamental que haya un buen equilibrio. Yo creo mucho en que las mejores cosas salen cuando uno está bien. Hay mucha otra gente que defenderá que de las mayores tragedias y que de los mayores dramas internos salen las mejores obras, y yo no digo que no hayan salido grandes obras, pero a mí me gusta más trabajar y crear y pensar cuando me encuentro bien, a pesar de que luego me base o me inspire en cuestiones, en cosas, bueno, pues en cosas pasadas o en cosas que he vivido que quizá no hayan sido tan alegres o tan bonitas, ¿no? Entonces yo quiero como poner en valor el hecho también de utilizar la herramienta de los diarios, del escribir, como una muy buena forma de desarrollo creativo. No solo de desarrollo creativo, porque desde luego en ese sentido lo es, escribir un poquito cada día, o cuando te apetezca. Yo no escribo cada día, pero sí cuando sientes que hay algo que tienes que decir y quizá o también lo verbalizas, pero a la vez quieres complementarlo con lo otro. Yo creo que es muy bueno perder un poco la pereza. Mi abuelo utilizaba mucho el dicho este de contra la pereza diligencia, y yo me lo aplico mucho para estas cosas, y forzarte a escribir algo que sea para ti, que sea pues completamente personal, no tiene por qué verlo otras personas. Y luego además es que esos diarios se pueden convertir en piezas audiovisuales maravillosas. Luego, si queréis, pregunto a mi compi Gloria, que está por aquí, que ya es como experta en todo eso de los videodiarios, y ha hecho unas piezas maravillosas que además han visto en entornos muy guays, como aquí, como el Centro de Artes Vivas de Matadero, ¿no? Que es al final muy gratificante, ¿no? Que una pieza tuya se pueda ver, y sobre todo piezas que nacen de experiencias muy personales y que nacen de ese seguimiento un poco a tu propia vida y a ti mismo, ¿no? Cada vez, pues, eso, yo creo que te ayudan un poco a encontrar tu voz y tu camino. Entonces, quería poner en valor eso, y luego cuando hablemos con Gloria, cuando pregunta Gloria, hablamos, si queréis, un poco más de los diarios. Y luego otra cosa que me parece fundamental, que es vivir, en definitiva, ¿no? Que creo que para mí al menos el ser creativo, el encontrar una historia que contar, viene mucho de que yo esté, aparte de que esté bien, de que esté muy en contacto con la realidad, ¿no? Por eso también yo creo que el confinamiento no ha sido para mí un buen momento creativo, pero también había una reflexión que nos hicieron en la escuela, en Historia del Cine, si no me equivoco. Nos contaron cómo el neorrealismo acabó cuando, se decía como que el neorrealismo italiano acabó cuando los guionistas italianos dejaron de utilizar el transporte público y se generalizó el automóvil, y dejaban de escuchar historias en el transporte público. Yo creo que es muy importante ya no solo escuchar y ser un poco cotillas en el transporte público. ¡Ay, qué ilusión! El Altamira es muy buen colegio para desarrollar la creatividad, desde luego. Que ya no solo, decía que ya no solo es importante como escuchar esas historias del transporte público, no digo ser invasivo en la vida de nadie, pero también las historias de las personas que tienes alrededor, escucharlas, entenderlas, el tener cierta inteligencia emocional y cierta empatía con las personas que te rodean es fundamental, y también vivir tus propias experiencias. O sea, al final esas experiencias te
te construyen y son luego el material con el que luego tú vas a construir, ¿no? Yo creo mucho, ya digo, en esa visión romántica de que la creación es una forma aunque luego se intelectualice, ¿no? Y aunque luego elabores un discurso formal que puede ser maravilloso, es una forma de lanzar un mensaje que nace de dentro, de la forma más, para mí, más bonita, obviamente, porque si no, no me estaría dedicando a esto. Entonces, para mí, el vivir esas experiencias es muy bueno. Yo creo que incluso a veces, cuando se tiene como un bloqueo creativo, es mejor pararse un poco, intentar como vivir un poco tu vida y vivir tus experiencias y crecer personalmente, porque probablemente de repente aparezca. Yo no digo que las musas o que la inspiración nazcan de la nada. Yo creo que hay que, como decía antes, que hay que trabajárselo, hay que vencer la pereza, hay que tener un poquito de constancia y que esto es un entrenamiento de fondo. Pero más allá de eso, sí que creo que tienes que, como decía al principio, pararte un poco a pensar, a escucharte a ti mismo, ver las cosas que tú necesitas y vivirlas, lanzarte a ellas en la medida de lo posible, para luego pues poder sacar adelante las historias que tú vas a querer mostrar. Está claro que si tú no tienes nada dentro, o si no eres capaz de encontrar lo que tienes dentro porque efectivamente tienes un bloqueo creativo por la causa que sea, que es algo perfectamente lógico, perfectamente normal, tampoco vas a poder transmitir lo que quieres contar a la gente. O sea que esas son como las claves que a mí se me ocurren a la hora como de decidir qué historias contar y cómo contar las historias, ¿no? Yo creo que para mí se resume todo en la palabra honestidad, que es ser honesto contigo mismo, con las cosas que tienes alrededor. Para mí, por supuesto, también ser honesto con las cosas que tienes dentro. Incluso, ya digo, aunque no cuentes una historia que esté basada en tu propia vida, y ser honesto también con la gente a la que te estás dirigiendo, ¿no? Que perciban ese cariño, sobre todo ahora que estamos empezando y que queremos como introducirnos, bueno, que yo quiero y que mucha gente de las que me está viendo, que son compañeros de escuela, que nos queremos introducir en la industria. Creo que nuestra mejor carta de presentación son obras honestas y sinceras, comprometidas, mejor dicho, con lo que estamos haciendo, ¿no? Aunque sean, ya digo, esto no tiene que ver con géneros, aunque sea una historia de terror o una historia de fantástico, ¿no? Simplemente que haya como cierto compromiso con esas obras y que verdaderamente sintamos pasión por ellas. Yo quería, podéis hacerme si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa. La mayoría me conocéis, así que entiendo que tampoco tenéis muchas preguntas, pero me encantará como leeros cosas. De esta pandemia se puede sacar un corto y muchos se van a sacar de esta pandemia, que le va ahora el mensaje. Y muchísimos, por supuesto. O sea, yo ya digo, envidio mucho a la gente que ha sido muy creativa en esta pandemia y creo que ahora lo van a ser mucha gente más todavía. Creo que nos van a llegar muchos cortos y muchas películas sobre esta situación, pero es lógico, porque es una situación como que va a ser muy definitoria de muchas generaciones, de nuestra generación por supuesto, y probablemente del mundo en general. De hecho, ayer en Onda Cero cuando hablábamos de esto, hablábamos un poco de la serie de HBO que se acaba de estrenar, ¿no? La serie de En Casa, que yo tengo muchas ganas de ver y por eso no voy a hablar de ella porque todavía no la he visto, pero son 5 grandes directores de nuestro cine que han rodado una especie de mediometraje cada uno en este confinamiento. Así que por supuesto que van a salir muchos cortos y muchas películas de esta pandemia, y seguro que habrá muchos muy interesantes, que yo veo a mucha gente ya como cansada de qué pereza, que es todas las cosas que se van a hacer sobre el COVID. Yo tengo muchas ganas de ver las visiones que tiene la gente y de ver cómo lo ha vivido la gente todo esto. Yo precisamente quiero recomendar una serie, una web serie que a mí me ha alegrado completamente la pandemia, no me ha alegrado la pandemia porque ha sido una tragedia y no ha sido nada bonito, pero sí que me ha hecho un poco más fácil el confinamiento, como muchas otras cosas del mundo audiovisual, pero una concretamente que se ha elaborado durante estos tiempos de confinamiento y que no sé si mucha gente conoce, pero mira, yo no edito yo no utilizo programas de edición porque yo no me ocupo de editar, no me ocupo de ese departamento. Nosotros, en los cortos de gente que me alrededor, pues edita con Avid, con varios programas de edición, los más comunes. Irene, muchas de estas historias de HBO son
Pues tengo muchas ganas de verla, la verdad, para descubrir eso precisamente. Si es que hay grandes películas de ciencia ficción que se han rodado prácticamente en una localización, o sea, aquí mi paisano, y esto es un encargo del Ayuntamiento de Santander, así que hay que reivindicarlo, aunque sea de cabezón, Nacho Vigalondo hizo Extraterrestre, que es una película maravillosa de ciencia ficción en un piso de la Latina. Yo me he acordado mucho de esa película en esta cuarentena. Una recomendación más, mira. Pero la serie de la que estaba hablando, la serie que os quiero recomendar, se titula 2021. Es una serie de Anne Perelló, una actriz de Islas Baleares, que yo conocí en una película también fantástica que se llama Otelo, en una versión de Al Ramon Font del Otelo de Shakespeare, que es excelente, que podría encajar un poco además en este discurso, porque es el rodaje de unos ensayos que se presuponen reales de una representación de Otelo, pero que realmente no lo son, que está ficcionado. Y entonces ella ha hecho una web serie sobre qué les dirían a sus yos actuales. Lo hace junto con su pareja. ¿Qué les dirían a sus yos actuales, sus yos del futuro, ¿no? En el hipotético caso en el que la cuarentena durase más de un año, durase hasta 2021. Es muy divertida, son episodios que tenéis en YouTube. Si buscáis 2021 la serie en Twitter o en YouTube lo vais a encontrar. Y está rodada con muy pocos medios, desde su casa, en confinamiento. En los créditos que hay después de cada episodio hay un momento maravilloso en el que dicen, bueno, se reparten entre los dos la edición y la dirección, el guión, etc. Y acaban diciendo que todo lo demás también lo han hecho ellos porque están confinados, y es muy divertido. Y tiene mucho sentido del humor, es muy fácil identificarse porque yo creo que son situaciones muy universales llevadas al extremo, y que creo que bueno, que es a mí y en este piso ha sido como un bálsamo. La pena es que fuesen episodios tan cortitos, pero yo creo que debéis verlo porque es un gran ejemplo de cosas que se pueden hacer y cómo se puede también ayudar, ¿no? En cierta medida. Esto ya también es otro debate y es otro capítulo, ¿no? Pero cómo el audiovisual puede ayudar mucho en estas circunstancias. Algo de lo que yo creo que todos nos hemos dado cuenta en esta cuarentena, es si no nos habíamos dado cuenta ya, de lo importante que es la cultura y de lo importante que es también el entretenimiento, no solo la cultura, para poder aguantar y para poder ser más resilientes y poder salir adelante en momentos tan oscuros como estos. Luego quería recomendar una película de Jonás Trueba. A mí me gusta mucho Jonás Trueba, y los que me sigáis, bueno, o me conozcáis ya lo sabéis. Y justamente solo hasta mañana, o sea, si esto alguien lo está viendo pues en diferido, igual ya no lo tiene, hasta mañana día 5, si no me equivoco, de junio, viernes, tenéis en el ciclo que está haciendo la Filmoteca Española, el Cinedore, que está lanzando algunas películas españolas de difícil acceso en Vimeo durante una semana, durante un tiempo limitado. Tenéis Los Ilusos, que es la peli que a mí hizo que me enamorase del cine de Jonás Trueba, y que es una película que desafortunadamente no era nada fácil encontrar en plataformas, etcétera, y que ahora hasta mañana está disponible. Y precisamente me parece que viene muy a cuento porque es una historia que habla sobre la necesidad de contar historias, la necesidad de seguir contándolas mediante el cine, el amor por el séptimo arte, en definitiva, que muchos de los que estamos aquí sentiremos, y que es, no sé, que es muy especial. A mí me parece que tiene una mirada muy guay, protagonizada por Aura Garrido, que está maravillosa, y por Francisco Carril, que también es maravilloso. Y bueno, podría recomendar todo el cine de Jonás Trueba, pero sí que esta es la que yo creo que más se adapta a lo que estamos hablando. Diego me pregunta que si creo que los lugares pueden inspirar historias. Sí, es un poco lo que hablaba antes, ¿no? Perdonad que me recoloque porque estoy en el alféizar de la ventana, un poco incómodo. Yo creo que es como encontrar como la clave, ¿no? Por ejemplo, Supercat, ya digo, nacía como de una historia más larga, que ojalá podamos hacer en algún momento, que luego se ha reconvertido en un guión precioso que escribí con Gloria y que algún día ojalá podamos llevar a cabo. Pero encontró el formato, o sea, di como se me encendió la bombilla y la luz en la cabeza, que a veces es algo que pasa de forma muy azarosa y cuando menos te lo esperas, escuchando el disco de Lorde de Melodrama, que se publicó ese verano, y que tiene una canción que se llama Supercat y que habla un poco de eso, ¿no? De los recuerdos, de cómo rememoras una relación pasada cuando ya está terminada y cómo te vienen esas imágenes, ¿no? A la cabeza, como de los grandes éxitos y de las grandes desgracias de esa relación. Entonces,
a partir de esa canción es de donde vino el formato, puramente. Yo tengo mucho que agradecer a Lorde por eso, ¿no? Pero es como escuchar esa canción y de repente te conecta con algo en lo que habías pensado antes y que quizá te da la pieza exacta para que puedas contar eso que querías transmitir de la mejor forma posible, o al menos de la mejor forma posible de todas las que tienes a tu alcance. Entonces, lo mismo con las canciones, a mí me parecen un ejemplo. Las canciones, por ejemplo, a mí son muy buenas para generar títulos, que los títulos es una cosa que suena muy baladí, pero a mí, por ejemplo, el pensar un título o el descubrir un título bonito en mi cabeza, o que suene bien, me ayuda mucho a conectar con otras ideas, etcétera. O sea, también luego hay muchos métodos a la hora de ser creativo que algunos habréis puesto en práctica, que se pueden encontrar por gente mucho más profesional en el tema, pero las canciones, por supuesto, son un punto muy importante a la hora de... O sea, pueden ser un apoyo muy importante a la hora de encontrar como las claves de la historia que quieres contar, y los lugares a mí me parecen fundamentales. Los lugares son fuente de historias, son fuente de emociones. Las casas son una de las cosas, yo creo, que a las que más apegados como seres humanos estamos a nivel emocional. Y creo que, por supuesto, son fuente inagotable de historias, y se puede rasgar mucho en lo que tiene detrás un lugar o en lo que se ha vivido en un lugar. O sea, tanto en los lugares vacíos, los lugares abandonados, como lugares que están llenos de vida, ¿no? Al final va como muy de la mano, ¿no?, con lo que estaba comentando, con el conocerse a ti mismo, o conocer las cosas de las que vas a hablar un poco, ¿no? Yo creo que hay otra cosa que también hay que valorar mucho, que es el trabajo de documentación, ¿no?, que hagas sobre la historia que vayas a contar. El empaparte mucho de aquello de lo que quieres hablar, ¿no?, que te puede interesar, te puede gustar mucho, pero cuanto más leas, cuanto más veas o cuanto más conozcas, desde luego más vas a estimular tu creatividad, porque se te van a abrir más caminos y te van a abrir nuevas formas de transmitir lo que quieres decir y de llegar a donde quieres llegar. Y yo creo que eso es bellísimo, ¿no?, que realmente, bueno, pues es el ejemplo de una cosa que da un poco de vértigo a veces, a mí al menos, que yo que soy un poco miedoso respecto a la muerte y a todo esto, que no es un tema desde luego de que vayamos a hablar ahora, me da un poco de vértigo, pero también es precioso, ¿no?, que es que siempre vamos a tener como espacio para descubrir más, y para descubrir más cosas sobre la voz que tenemos, sobre cómo queremos contar estas historias, y no sé, y creo que eso es algo muy muy bonito, la verdad. Y bueno, eso era un poco lo que tenía como aquí apuntado. No sé si tenéis como más cosas así que si queréis preguntarme algo más. Yo, si no, os puedo recomendar más cositas que he visto esta cuarentena, y cosas que están muy muy bien y que a mí me han animado mucho. Pero mientras, pues lanzad preguntas si queréis. Mientras os voy a recomendar 2 películas. Hay una que está un poco difícil de encontrar, pero yo os animo a que la busquéis, que se llama Dave Made a Maze. Dave hace un laberinto en español, que es una película que estuvo en el Festival de Austin, y que es una de las mejores películas que he visto yo nunca sobre la creatividad. Habla sobre un chico que monta con cajas de cartón un laberinto en su salón. Un laberinto que se convierte pues en una especie de casa del terror hecha todo con cajas de cartón, y que, bueno, que acaba metiéndole muchísimos problemas. Casi no tienen que ir sus amigos a liberarlo de esa especie de laberinto infinito que ha construido. Es una historia muy loca, con una propuesta artística en lo visual muy especial y muy divertida, pero que al final habla de la creación, y habla de la frustración que te puede generar el crear, o el estar buscando esa creatividad, ¿no? Yo creo que es normal que todos pensemos, cuando creamos en algo, en que se vea, en que haya reconocimiento, y eso es obvio que eso puede determinar mucho el cómo te sientas respecto a la obra, pero sí que es cierto que para mí, cuando más feliz me he sentido, en los proyectos en los que más feliz me he sentido, han sido en aquellos en los que, como digo, me sentía comprometido emocionalmente, estaba a favor de obra del proyecto, me gustaba el proyecto, me sentía de alguna manera vinculado.
en lo emocional, que puede ser un proyecto tuyo de otra persona, pero que lo hagas, lo conviertas, aunque tú seas el último auxiliar de producción que haya, lo conviertas en tuyo. Y ya ahí pierdes un poco como la noción, ¿no? De cuánta relevancia tienen. Si tienen trascendencia, obviamente es una doble alegría, porque las cosas bonitas y las cosas que te importan, si se ven y si gustan, siempre es mejor. Pero si de repente se queda un poco más corto por los azares que hay en la vida, pues yo creo que afecta un poco menos, ¿no? Si está puesto con ese cariño y si tú te sientes orgulloso de lo que has hecho. ¿Cuáles son los mejores consejos que puedes dar para escribir un guión? Es que estudié realización, pero me fui más por la rama del montaje. A ver, yo no soy guionista, no me considero guionista, sí que he escrito como algún guión, obviamente. Pero bueno, va un poco por ahí, yo creo, ¿no? Lo fundamental es, primero, tener una idea. Si la idea la tienes ya, bucear mucho en esa idea, intentar encontrar lo que te interesa de esa idea e ir a por ello. Intentar, si es una idea como de que hable de un tema muy, muy lejano a ti, intentar investigar y meterte muy de lleno en eso. Y si es una idea, y si no tienes una idea, si lo que quieres es escribir un guión pero no sabes muy bien de qué hablar, yo lo primero que haría es mirarte un poco hacia adentro, en mirar lo que te importa en ese momento, en mirar lo que te hace feliz, lo que te duele, lo que has vivido, lo que te ha marcado, e intentar, bueno, ver ahí eso cómo lo puedes convertir, ¿no? Creo que era Carrie Fisher la que decía lo de coge tu corazón o coge el dolor de tu corazón y conviértelo en arte, que es una frase muy bonita, que hay que tener cuidado con ella, ya digo, porque tampoco tenemos que ser un poco masoquistas de regodearnos en nuestro propio dolor mediante el arte. Tampoco quiero defender esa idea, pero sí que creo que lo mejor, si no tienes como un punto de partida, es partir de eso, es partir de algo que sientas como muy, muy cerca de ti o muy de tu interior. Sobre todo por eso, porque te vas a sentir mucho más feliz y mucho más cómodo con todo ello. Y la otra película que quería recomendar es Eroski Paraíso, que es una película gallega que está en Filmin, que por supuesto yo creo que una cosa maravillosa que tenemos es que tenemos a nuestro alcance muchísimas plataformas para ver cine legalmente, con muchísimo cine a descubrir, y eso por supuesto es gasolina pura y dura para la creatividad, tanto lo que consideramos como cine más autoral como lo que consideramos el cine de masas, ¿no? O el más puro entretenimiento. Yo creo que las dos vertientes pueden ser en un momento dado gasolina creativa, porque te pueden ayudar a estar a sentirte bien y a sentirte como preparado para meterte en una nueva historia o en una nueva aventura. Eroski Paraíso es la historia precisamente de una alumna de cine que quiere hacer una película sobre sus padres, que están separados, sobre el lugar en el que se conocieron sus padres en Galicia. Entonces lo que muestra es un poco el rodaje de esa película. Es una especie de metacine, que es un género que a mí me gusta mucho y que va muy de la mano con lo que estamos hablando, ¿no? El cine dentro del cine y el cine sobre los cineastas, que nos gusta mucho a menudo mirarnos el ombligo. Este coloquio va un poco sobre eso, ¿no? Sobre mirarse el ombligo a la hora de contar historias, pero que al final se desvela como un ejercicio que es precioso. Entiendo que para la gente que sea de Galicia lo será aún más, pero es un ejercicio precioso sobre la memoria de los lugares también, precisamente un poco a raíz de lo que comentaba Diego, sobre cómo cambian esos lugares y sobre cómo volvemos a esos lugares para revivir ciertas cosas, ¿no? Y cómo el cine puede ser la excusa para volver a esos sitios y para curar ciertas heridas o ciertas cosas que están ahí. Así que esa peli también fue uno de los descubrimientos absolutos de esta cuarentena allí en Filmin, junto con otras películas que podría estar recomendando que igual se salían un poco más del tema, como el cine de Lynn Shelton, que fallecía desafortunadamente hace unas semanas y que no me canso de recomendar, pero son como ejercicios que yo creo que estimulan mucho la creatividad, porque ves que es una forma de hacer cine, de emocionar, de transmitir, de hablar de muchas cosas con mucha, no sé si sencillez, pero sí como con mucha verdad, y con menos medios de los que a priori podemos pensar que necesitamos a la hora de contar una película o de contar una historia, ¿no? Entonces son como algunas peliculitas que quería recomendar. Yo creo que voy a llamar no sé si estará Gloria, a ver, no sé, iba a chillarla, pero no lo voy a hacer porque acaba de llegar, pero igual ella tiene como cosas que contar también, que es interesante. A mí, yo me inspiro mucho en ella y es una fuente de inspiración. Gloria, ¿estás? Te estoy escuchando. Que ¿Puedo? Me encanta. Vente, vamos a ponernos aquí.
Es que Gloria es mi compi de piso y, como decía, es como una de mis creadoras favoritas. Uy. Y me voy a poner yo aquí, pero ¿Y dónde coño pues te pongo pones yo? un poco. A ver. Y así Aquí. estamos como preciosos. Bueno, por fin. Y acaba de pongo- llegar ahora de Asturias. ¿De Asturias? De Asturias, no me Claro, salía, bien. es del norte. Y estoy muy contento de tenerla. Y tú también, lo que te comentaba, ¿no? Que, bueno, primero, la gente donde puede ver tus cortos y las cosas de las que les he hablado tuyas, porque... Claro, yo aquí tengo un problema, que hay muchos que pretendo distribuir el año que viene, pero que no tengo ningún problema. Tengo los teasers en mi Vimeo, que es Gloria Asla, bueno, igual que todas mis redes sociales, y que generalmente cuando la gente me escribe porque quiere verlos o porque ha oído hablar de ellos, no sé qué, les paso el enlace del corto en sí con la contraseña. Así que la gente que quiera verlo, pues que la siga y que la escriba. Pero no sé si tú tienes como algún consejo o algo sobre creatividad, porque me han preguntado que si tenía consejos como para a la hora de empezar a escribir un guión. Cuando escribimos Perfect Places, no sé si hubo como... Bueno, el origen era Supercat, pero no fue como muy orgánico. Pero cuando tú planteas tus cortos y tus videodiarios, o no sé cómo los llamas tú, si tienes como algún consejo o alguna cosa así... Claro, yo creo que ahí es un proceso creativo muy distinto, porque para mí es muy distinto cuando tú partes de... no hablo hablar de ti, pero sí Parece creo que que estamos morenísimos, me vas a perdonar, pero tenemos salud. Bueno, sí. venga. de la cuarentena sobre una ventana. Creo que es un proceso muy distinto cuando tú, por ejemplo, escribes una ficción, o golpe con ello, pero yo sí que creo que hay una forma muy distinta para mí de escritura cuando yo me estoy basando en lo que puede ser como ya un fragmento más de la realidad, o algo tan personal como es hablar de ti mismo y coger fragmentos reales o que pertenecen a tu día a día, a lo que es construir de cero una historia que realmente pues como tal no existe o que está en tu memoria o en tus ideas. Yo a la hora de escribir sobre mí sí que es verdad que no parto de un guión nunca, pero porque considero que cuando tú hablas de ti mismo como tal en tu cine y de una forma como muy explícita, hay una cosa como dejarse llevar, porque también es como un proceso de exploración contigo mismo. Entonces creo que si en el momento que tú tratas de guionizarlo o de darle una explicación en sí, o incluso de establecer un camino de narración, pierdes un poco esa esencia que yo llamo un poco como el cine de la curación. Claro, es lo que decía un poco, ¿no? Que al final acaba siendo una cosa un poco catártica, que hay que tener cuidado también a ver a dónde se toca o en qué tecla se toca, pero que es como muy importante escucharse y saberse cómo escucharse. Por eso hablábamos cuando tú y yo hablábamos como en algún directo que hemos hecho sobre la creatividad en la cuarentena, que es que a veces no se puede ser creativo porque si tú no estás medianamente bien, a veces es mucho más difícil, ¿no? Claro, eso yo creo que es una cosa como de sugestión personal y de conocerte a ti como director y saber cuáles son los límites de tu creatividad. O sea, yo por ejemplo, soy muy antidefensora de que el malestar interno es como equitativo a tener una época como más creativa, o que las ideas nacen de las tragedias. Pero bueno, luego hay otra gente que les sale de maravilla y que sus grandes desgracias, cuando transcurren, les hacen incluso coger la cámara y empezar a retratarlas. O sea, me viene como un ejemplo muy extremo, que son los diarios de Charlotte Robertson, que es una directora que padecía esquizofrenia y que retrataba el proceso de dolor de su enfermedad mental. Entonces, ahí yo creo que está como el decidir de cada uno. Yo, por ejemplo, a mí me interesa mucho hablar de mi vida o de mis emociones, y las rescato, pero no las rescato en un tiempo presente, porque también creo que hay una cosa de mirar los sentimientos o lo que te ha pasado en la vida o las cosas que han transcurrido con una distancia. Creo que la distancia a la hora de abarcar cosas siempre te hace como repensarlas mejor. O sea, creo que observas mejor los recuerdos o creo que es bonito procesarlos. Al final los impulsos creo que son complejos cinematográficamente. Me estoy leyendo preguntas. ¿Alguna vez has tenido una historia casi perfecta en la cabeza y cuando te has puesto a trabajar en la realidad has cambiado todo de la idea original? A ver, yo tampoco tenemos como una trayectoria de años, ¿no? Tú has rodado más cosas que yo, efectivamente. Entonces no sé si yo creo que no me ha pasado. A mí sí, pero ahí es lo que hablo un poco de que para mí una cosa que tiene el proceso creativo y que me costó años decir, joder, pues a lo mejor me he crecido con una idea concebida del cine, como que tienes el guión y lo ruedas y termina y lo montas y fin de la película.
pero yo generalmente escribo una especie como de bocetos visuales, más que, es que no llamo guiones porque es como una cosa muy imperfecta, pero luego esos bocetos generalmente en rodaje mueren. O sea, Claro, luego también está como eso, como el que es algo que es verdad que no he dicho, claro. ¿no? Pero cuando estás como abierto como a la creatividad, Claro. creo que también es importante como el estar abierto efectivamente, Claro, el claro, ser claro. flexible, el ver un poco las cosas que estás recibiendo, ¿no? De todos los estímulos que estás recibiendo sobre lo que estás, sobre lo que quieres contar, lo que descubres tú mismo, el Claro. feedback que pides, si es que pides feedback, o lo que ya en rodaje vas también descubriendo, Claro. que al final siempre es muy desde lo que te Claro, lo que te yo imaginas creo a que hay final. lo hablabas tú antes un poco, que hay una cosa como de la sociedad, que el cine inevitablemente es una cosa económica, entonces yo creo que a la hora de pensar qué tipo de cine quieres hacer o qué tipo de cine te interesa aproximarte como autor, hay un punto intermedio ahí en decidir a qué tipos de medios te quieres aproximar, porque a lo mejor las ideas que tú tienes en la cabeza no se pueden desarrollar con un tipo de medios. O sea, yo por ejemplo muchos cortos que he hecho, pues igual dedicaba como 15 días de rodaje o te convertías en una canción, fueron 5 meses de rodaje. Si lo hubiera hecho con un medio como una cámara buena o un objetivo bueno, que a mí esas cosas me apasionan, no habría sido. Te convertías en una canción y el resultado para mí habría sido mucho más mediocre. Pero por una cosa de la esencia de la historia, es que yo creo que hay historias que nacen cuando se están haciendo y que en un principio son una cosa muy mínima. Tú sabes que hay algo ahí, pero tienes como que cavar y cavar y cavar y a lo mejor no encuentras nada. También ahí están los riesgos. Para mí es un poco la diferencia de lo que puede ser el documental y la ficción, que son dos metodologías muy distintas para mí. A día de hoy menos, pero bueno. Pues nada, muchas gracias por participar en el directo. Sigo con mi armario. Sí, es que la pobre acaba de llegar, la estoy atracando, pero es para que os metáis como en su perfil. Gloria Asla, barra baja. Gloria Asla, barra baja. Y que corto, veáis sus pues, cortos y la escribís y tal. encantada. Y nada, yo voy a ir terminando. Ciérrame la puerta, porfi, para que, Vale. que no salte la gata por aquí. Pues si tenéis cualquier pregunta como así final, los que quedéis, yo encantado de contestar. Realmente luego me podría como poner a hablar como de recursos que yo he utilizado a la hora de grabar con pocos medios o de contar historias con pocos medios. Pero son cosas que yo creo que son muy sencillas de buscar, ¿no? A poco que hagas un clic de Google, hay millones de programas de escritura de guión de software libre, además de que se puede utilizar, no sé si mis compañeros de guión, si alguno me está escuchando me asesinará, pero a malas siempre puedes utilizar un cuaderno o un programa de escritura. Hay muchísimos programas de software libre de edición, y luego hay aplicaciones muy interesantes para rodaje con dispositivos móviles específicamente, que yo creo que es algo que igual la gente no conoce tanto o se detiene un poco en las típicas aplicaciones de edición para vídeos de Instagram, etcétera, un poco cookies, que son fantásticos, pero que un abrazo, que son fantásticos pero que son otra cosa distinta. Pero hay algunas con las que se han rodado películas. O sea, para mí una de las películas que más me han marcado en mi vida, justo antes de llegar a la de Cannes, fue Tangerine, la primera película de Sim Baker, un director norteamericano que luego pues llegó como a un momento muy top de su carrera con el estreno de su segunda película, que es The Florida Project, una película que estuvo en los Oscars y que era una de las mejores películas sin lugar a dudas de su año. Bueno, pues esa película la rodó la rodó en analógico, pero la primera película de Tangerine la rodó con un iPhone 6, de hecho, es como el que tengo yo ahora mismo, con el que estoy haciendo este directo, y la rodó con ese iPhone, la rodó con luego una serie de gadgets y de herramientas para mejorar un poco todo, y después una postproducción muy cuidada, ¿no? A nivel de color, etcétera. Y hay una aplicación concretamente que ahora mismo es que no me acuerdo del nombre, qué rabia, lo tenía que haber traído apuntado. Pero luego te lo paso, si alguien la quiere buscar, que me lo pregunte por mensaje directo en mi perfil, y yo se la paso el nombre, porque la tengo aquí en el móvil descargada, lo único que si me salgo del directo. Entonces hay una aplicación con la que él trabajó a la hora de rodar todo Tangerine, que es una película maravillosa. De nuevo otra vez volvemos a lo mismo, a lo de ideas que incluso cuando están lejanas de ti, porque la película
habla de dos transexuales en Los Ángeles, se hacen como con mucha pasión y se hacen con mucho amor y con mucho trabajo detrás de meterte mucho en lo que quieres contar y en por qué quieres contarlo. Pues es fantástica, ¿no? Y está rodada con esa aplicación, que es una aplicación también muy buena, que saca mucho partido a los móviles de hoy en día, que obviamente no voy a decir que todo se puede rodar con un móvil, porque es mentira, pero a la vez tiene una parte de real, ¿no? No creo que todo se pueda grabar con un móvil, necesitas otra serie de cosas después, pero sí que desde luego como punto de partida, aunque mis compañeros también de foto, mi compi de piso igual me asesine, bueno, pues menos es nada y desde luego es un medio muy... Y nada, eso es un poco todo lo que tenía que contaros, la verdad. No sé qué más gente... Así a lo pronto. Y ha sido como muy bonito. Estaba un poco nervioso porque siempre tienes un poco miedo de ser un poco... Bueno, de ser un poco pedante, o al final es eso, que cada uno tiene que encontrar su experiencia y su camino. Y a mí, bueno, me ha pedido el Espacio Joven del Ayuntamiento de Santander, a los que siempre estaré eternamente agradecidos por toda su ayuda siempre, como dar esta charla, y yo estoy encantado de darla, de contar mi experiencia, pero es la mía. Habrá otras personas que tengan otra y que os puedan dar consejos también muy valiosos. Para mí es lo que decía, rodearse de personas creativas es siempre muy importante, y ya estoy muy feliz yo de, por suerte, pues poder vivir con gente como Gloria y como Zarzu, y poder estar en contacto todo el día con gente de este mundillo. Cualquier cosa está disponible mi Instagram, mi Twitter, que es igual, para cualquier cosa que me queráis comentar. Yo ya digo, ya he salido de esa hibernación mental por suerte y estoy como con muchas ganas de hacer cosas y de contar muchas historias, y haciendo ese proceso del que hablaba, de buscando la próxima historia que podemos contar. Pues total, muchas gracias María por haber estado aquí, por escuchar la experiencia, y totalmente muchas gracias al Espacio Joven de Santander por toda la actividad que tienen in situ, que creo que además ya han abierto con cita previa y medidas de seguridad oportunas, y por darnos este espacio a los jóvenes de la ciudad, que aunque yo ahora esté en Madrid, espero que muy pronto pueda volver a Cantabria, aunque sea de visita. Para mí es muy importante seguir teniendo como la conexión con mi tierra. Quedan, nada, me van a cortar el directo enseguida porque se cumple la hora e Instagram cierra, pero lo dicho, que muchísimas gracias, cuidaos todos mucho, escuchaos, no os agobiéis si no os sale nada, vivir y disfrutar y llorar, y a partir de ahí ir buscando. Y yo creo que el juego de todo esto es buscar. Yo estoy buscando todavía y espero que por muchos años siga buscando, ¿no? A mí es lo que me gustaría que fuese mi vida, que esto es un final muy cursi para un directo, pero mi vida creativa me gustaría que fuese eso, que nunca dejase de buscar. Así que muchas gracias a todos, y nada, que espero veros pronto en alguna charla en persona cuando todo esto pase. Un abrazo.